Carlitos, el hijo de Carlos, nació el día que su hermano Pedro cumplió años. De manera que cuando Carlitos cumpla 10 años, su hermano Pedro cumplirá 20. En ese momento, la diferencia de edad de los dos es 10 años. ¿Cuál será la diferencia de las edades entre Pedro y Carlitos cuando Pedro cumpla 40 años? Entonces leamos el ejercicio bien despacio. Dice que Carlitos cumplirá 10 años cuando su hermano Pedro cumpla 20. Quiere decir que cuando Carlitos nació, Pedro ya tenía 10 años. Se llevan 10 años. Se llevan 10 años de diferencia. Cuando Carlitos nació, Pedro tenía 10 años, porque la diferencia es de 10 años. ¿Cuál será la diferencia de edades cuando Pedro cumpla 40? Cuando Pedro cumpla 40, la diferencia seguirá siendo de 10 años, porque esa diferencia nunca va a cambiar. La diferencia de años es la diferencia, los años que hay entre el momento que un niño nace y el otro está cumpliendo algunos años. De manera que ya dijimos que cuando Carlitos nació, Pedro tenía 10 años. Esa es la diferencia y esa diferencia se va a mantener siempre los mismos 10 años. De manera que la respuesta aquí no es otra que la C. Esa es la respuesta correcta, la C. Ahora, ¿podemos comprobar que es la C? Claro que podemos comprobar que la respuesta es la C. Claro que lo podemos comprobar. ¿Cómo? Porque dice que ¿cuál será la diferencia de edades entre Pedro y Carlitos cuando Pedro cumpla 40 años? Cuando Pedro cumpla 40 años, Carlitos cumplirá 30. ¿Por qué? Porque Carlitos nació cuando Pedro tenía 10 años. De manera que cuando Carlitos tenga los 30 años, Pedro tendrá 10 años más, o sea, 40. Y la diferencia entre 40 y 30 es 10. Podemos comprobarlo cuando Pedro cumpla 50. Cuando Pedro cumpla 50, o sea, en 10 años más, después de estos 40, Carlitos va a cumplir 10 años más que estos 30, o sea, cumplirá 40. Y la diferencia entre 50 y 40 volverá a ser 10. Siempre va a ser 10. O sea que esa diferencia no cambia. La respuesta correcta para esta pregunta es la C.